¿Dónde está aquí el Ministerio Público? ¿Dónde está la Policía Nacional del Perú? ¿Dónde está el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que dentro de su entidad tiene la autoridad para la protección de datos personales? Pero tú, yo y todos los que nos escuchan salimos a la calle, no sabemos si vamos a volver a nuestras casas. No piensan más allá de lo que sucede en el hemiciclo del Congreso. Tenemos al primer invitado, ex congresista. La verdad que es todo un honor tener a un ex padre de la patria y quién sabe, futuro. Con ustedes, un abogado, jurista, colegiado, gran trascendencia y sobre todo con una amplia trayectoria en Acción Popular. Él es Luis Roel Alba. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Jesús, por tu invitación y aquí estamos para las preguntas que tú quieras. ¿Cómo llega Luis Roel Alba al partido Acción Popular? A ver, como dice siempre mis padres, yo ya era axipopulista desde antes de nacer, porque mis papás se conocen en el partido. Mis papás se conocen en la campaña de Belaúnde del 79 para las elecciones del 80. Se conocen en esa época y también porque los padres de mis abuelos, los padres de mis papás, han sido fundadores de Acción Popular. Por un lado, mi papá es Luis Roel Saco, quien fue el primer secretario general del Callao, Acción Popular. Y mi abuela paterna es Maruja Company, que ha sido la primera alcaldesa de La Punta. Entonces, de Acción Popular. Y mi papá obviamente ha sido dirigente también de Juventudes y todo. Y mi madre también ha sido dirigente de Juventudes de mujer. Y por el lado de ella, mi abuelo ha sido también fundador de Acción Popular, Javier Álvaro Orlandini, uno de los fundadores que iniciaron con Fernando Belaúnde Terry primero las Juventudes Democráticas, que luego dio origen a Acción Popular, y también mi abuela Celia Guerrero, que también fue una militante activa en Acción Popular y que fue una de las abogadas que defendió a todos los exiliados y perseguidos políticos por Velasco. Y eso muy pocos lo saben. Mi abuela, siendo abogada y siendo mujer en esa época, que era, todos sabemos, en los 70s y los 60s, una época que discriminaba a la mujer, ella siendo abogada defendía a todos los expopulistas que habían sido exiliados, que habían sido deportados, y justamente, o que estaban encarcelados. Entonces, vengo de una línea de Acción Popular, desde mis inicios, antes de nacer, ya estaba ya... Desde la cuna. Desde la cuna, y yo ya, desde que nací, yo ya tenía mi carnet partidario. En el ROP aparezco en el 2005, ya inscrito obviamente. Yo tengo más de 20 formalmente, pero desde el inicio de que nací soy Acción Populista. Pero mi abuelo fue bastante claro y mis papás también, ¿no? Me dijeron, bueno, antes que entres en la política, fórmate, ¿no? Porque ¿qué vas a aportar al país si eres uno más? ¿No? Tienes que darle algo. Si vas a servir a tu patria, tienes que tú prepararte para servirlo bien. Y mi abuelo y mis padres, en ese sentido, fueron bastante claros a decirme, prepárate, estudia. Tanto es así que cuando dije, bueno, ya acabé mi carrera, voy a ver el tema. No, haz una maestría. Gestión pública. No, fue en Constitucional. Derecho Constitucional en la Católica. Ni bien acabé me titulé abogado, al mes siguiente yo ya me titulé de abogado en diciembre, y en enero ya estaba postulando a la maestría porque me impulsaban a eso, me incentivaban a eso. Cuando ya termino, inclusive estudiar una maestría en España, también constitucional, y regreso, ya, ¿no? a la función pública que yo tenía, ¿no? Como asesor de alta dirección, pasa la disolución del Congreso de Vizcarra. Y en esa época nadie sabía cómo funcionaba el Congreso complementario, qué correspondía al Congreso complementario, y mi hermano me dice, oye, ¿por qué no ahora tú postulas? Le dije, oye, Alonso, pero mira, que tú has sido mi hermano, es Alonso Roel, que también es dirigente de Acción Popular, dirigente de San Borja y de Lima, y nacional en Juventudes. Mi hermano me dijo, mira, tú postula, porque en este punto del país necesitan especialistas en constitucional. Porque los que van a entrar no van a conocer cómo funciona la Constitución, No, para nada. no saben cómo va a funcionar cómo ha funcionado el interregno parlamentario, y no van a saber cómo funciona el Congreso complementario, ¿no? Y lo que viene más adelante. Y además, me dijo mi hermano, esa frase es contundente. ¿Qué puede pasar en un año y medio? Esa frase la tengo, como digo, si un día lo tengo que... en su cumpleaños siempre se lo digo a mi hermano. Él no le crean nada, porque cuando te dice no va a pasar nada, pasa, boca salada.
Porque él me dijo, en un año y medio ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Pasaron, a ver, Vizcarra, Merino, Sagasti, el conflicto social, el tema agrario, ¿qué más? El COVID-19, que no es para nada, la pandemia mundial, ni siquiera nacional, mundial. En ese año y medio pasó de todo. Y yo le digo, hermano, menos mal que no dijiste algo, que no que iba a pasar algo, porque solo faltaba que vinieran los extraterrestres, no los aliens. No, es porque solo faltaba eso. O que cayeran, no sé, sapos del cielo. Todas las plagas. Tu hermano es una especie de profeta. Un especie de profeta, pero también es, y hay que ser bastante sinceros, es quien en la vida activa política fue quien me impulsó. Mi hermano, siendo mi hermano menor, fue quien en verdad me incentivó el poder postular. Porque yo pensaba, como ya me habían preparado como un técnico, como un especialista en derecho constitucional, en derecho parlamentario. Todo y un por ahí, técnico parlamentario todoterreno. Exacto, pero no para el activismo. Y ha sido gracias a mi familia, pero a mi hermano, como te menciono, que me impulsó a ya hacerlo activamente. Y claro, luego que mi hermano me incentiva para ello, la decisión se tomó en familia, una buena decisión importante, sobre todo alguien que no había estado tan cercano a las elecciones o al partido en sí, de manera tan activa o tan cercana, que una reunión familiar donde estuvieron mis papás, estuvieron mis hermanos, mis tíos y todos, y dijimos, bueno, esta es la oportunidad, Te vamos a te apoyar. vamos a apoyar, y dio gracias en las internas, para ser nuestra primera vez nos fue bien, el partido y los militantes me honraron con el número 5 por Lima, el candidato número 5. No por Callao, hay que aclararlo. Ah, sí, sí, porque yo sé, y eso ya creo que más adelante lo vamos a conversar, como mi papá ya me ha comentado que mis abuelos son del Callao, todos pensaban que cuando decían Luis Roel era mi papá, y decían, es del Callao. Y cuando salió por Lima, obviamente había esa controversia de por qué se postuló por Lima, ¿no? Y era, no, que soy yo, no mi papá. Pero sí, fue una decisión bastante importante, familiar. Logramos que el partido de las internas nos apoyara con el número 5 por Lima. Logramos salir como la cuarta votación de Lima más importante. Y siendo el 5. Siendo el 5. O sea, dejaste a uno de los del Del- top del- 4, lo dejaste a uno atrás tuyo. Exactamente. Logramos luego ya en la actividad congresal superar toda la situación de la pandemia, porque a mí, y esto sí, inclusive, hay varios miembros de seguridad que todavía están en el Congreso, se acuerdan de que yo era uno de los primeros en llegar y el último en irse. Y que como mi oficina estaba en el Palacio Legislativo, ¿no? En el tercer piso, los congresistas no iban, todos tenían su oficina literalmente cerrada, nuevecita, porque todos preferían, por el tema, entre el temor del COVID y la facilidad de estar en sus provincias, en sus casas y trabajando de forma virtual, no iban al Congreso, no iban a hacer actividades físicas presenciales. Y bueno, por suerte me tocó de que cuando no había un congresista, decían, ¿quién está en el Congreso? Y decían, no, hay un congresista en el tercer piso de Acción Popular que es de Lima. Tienen que abrir. No, pueden ir a tocar la puerta. Y eso también, y siempre, algo que me enseñó mi abuelo, siempre su actividad de la función pública fue oficinas puertas abiertas. Eso Y es cierto. mi oficina siempre fue puertas abiertas, y tocaban la puerta y se acercaba a la gente y decir, doctor, hay una persona que es y ojo, del partido o no del partido, que venía de la provincia o el distrito de Pomacocha. Y dije, ya, ¿qué pasa? Venía de Huancayo, ¿qué pasa? Y claro, y tú puedes ver las fotos que venían, y claro, para ellos era que ser escuchados, darle su tiempo, tomar apuntes de las necesidades que tenían y ver cómo poder colaborar con ellos, porque usualmente eran alcaldes de centros poblados, ni siquiera de municipalidades distritales, sino eran de centros poblados, que eran los lugares más alejados de la administración pública, donde el Estado no llega, lo mucho llega el juez de paz y ahí no más, y es el alcalde del centro poblado quien tiene inclusive mayor autoridad y legitimidad que los alcaldes distritales o provinciales.
y siempre venían con un requerimiento, con un pedido, con un reclamo que no era escuchado, ¿no? Porque, claro, como no eran alcaldes como tales, como se dice dentro del organigrama, provincial o distrital o departamental, querían ser escuchados. Y eso era algo que también me enseñó, ¿no? Tener esa cercanía con diferentes realidades, que nuestro país es un país multicultural, pluriétnico, y que la geografía nos da así como bastante naturaleza, bastante diversidad natural y de todo tipo, también te da una geografía agreste, ¿no? Difícil, en donde te demuestra, y lo que viví a través de las experiencias, de las entrevistas con estas autoridades, que el Estado le falta llegar a esos lugares tan alejados, que lamentablemente uno puede decir, bueno, conoces el país, pero te faltan otros lugares que tienes que ir ni siquiera con carretera, porque no hay carretera, tienes que irte como dice, al lomo de mula, o a caballo, o a pie, para poder llegar a esas localidades, porque no hay caminos para que transite el vehículo, o el carro, o el bus, etcétera. Es que lo que pasa es que también hay un tema de centralismo acá en Lima Metropolitana, ¿no? Capaz, tú mismo lo dices, ¿no? No soy del Callao, pero ya participé, fui candidato, fui congresista por Lima Metropolitana, pero a la final me estoy encargando de poblaciones que no están en Lima, sino en los más extremos de lo que hay en Perú, ¿no? No solamente ser congresista merita de que solo tienes que fiscalizar, promover leyes en tu distrito electoral, ¿no? Sino a nivel nacional. Sí, y eso también, por ejemplo, antes cuando se aprobaban estas normas, yo era bastante crítico de por qué se tienen que aprobar estos proyectos de ley declarativos de creación de distritos, de un centro poblado a distrito. Y claro, para una persona de formación técnica, que es en mi caso, decía, no tiene sentido porque no tiene ninguna repercusión concreta, porque de una declaratoria de interés es solo eso, una declaratoria de interés, es una mención política más de creación como tal. Pero cuando tú ves que el centro poblado dice, por lo menos me han escuchado, que por lo menos me han hecho caso, que al menos puedo yo sentirme representado y que mi población tiene la esperanza de que pronto va a ser un distrito, ahí ya mis votaciones eran a favor, a favor, a favor, a favor, y las insistencias igual, porque era un reclamo de que por lo menos si no lo vas a crear como tal, al menos de crear un interés nacional para que la gente que tiene la potestad y la competencia para hacérmelo realidad pueda escucharme. Y eso también te cambia mucho la perspectiva, ¿no? De pasar a lo técnico a la realidad, pasar de lo que te puede decir la Constitución, las leyes, etcétera, a lo que en verdad es importante para la ciudadanía. ¿Eso es lo que más has aprendido como experiencia como congresista? Ah, claro que sí. Para mí, yo pensaba, y te lo digo así, incluso lo digo a mis alumnos, una cosa es lo que uno ve en la teoría, lo que uno puede leer en los autores, en la propia Constitución, en las leyes orgánicas, en el reglamento del Congreso, en cuanto tú tengas enfrente un documento, pero es cuando este documento ya tiene un rostro humano, cuando este documento ya, esta norma tiene un nombre y apellido, cambia totalmente, cambia tu perspectiva. Tú quieres en verdad ver cómo solucionas el problema de la ciudadanía, cómo puedes ayudarlo, claro, dentro de la legalidad, pero ayudarlo. Dices, oiga, ya está bien, vamos a ver cómo llamamos la atención al Ministerio de Vivienda para que le lleves agua a esta ciudadanía. Claro, porque como tú como congresista, para los que no sepan, hay que informar, ¿sí? Siempre hay que informar. Claro. Tú puedes enviarle oficio a quien tú quieras siendo congresista para fiscalizar o mencionar, por ejemplo, ¿sabe qué? Yo quiero el estudio técnico de tal obra realizada por usted, punto. Claro, Correcto. puedes hacer esa fiscalización y es más, solicitar en qué avance está el proyecto agua y desagüe. Y en verdad corroborar si... In situ. Claro, in situ, si está o no está. Y no estaba. O por ejemplo, algo que a mí sí también me movió un poco y fue que teníamos a un dirigente de Acción Popular, Lalo León, que es dirigente del distrito de San Miguel. Y en San Miguel había un hospital donde nos decían que como estaba cerca del hospital a diferentes condominios, edificios y casas, los vecinos estaban preocupados porque
cuando pasó el COVID, tú te acordarás, y también tu audiencia, de que había un protocolo en donde literalmente, como no sé, todavía no se conocía realmente qué pasaba cuando había un fallecido por COVID, que lo ponían en el féretro, en una bolsa, lo amarraban con el féretro con ¿Cintas? una cinta aislante, ¿te acordarás? Y él tenía que pasar la carroza fúnebre y la carroza fúnebre salía como tal. ¿Qué pasaba? Nos relataba gente de Lalo León que los vecinos se estaban quejando porque afuera, literalmente, pues, los que estaban Me acuerdo. en las carrozas fúnebres se peleaban por los cuerpos, por los muertos, porque claro, se llevaban el cuerpo y le decían a la familia, por si acaso está la funeraria tal que se ha llevado. Y claro, tenías que ir a buscar la funeraria y ya tenías que asumir el costo y el servicio de la funeraria. Entonces había esta situación y nosotros tuvimos que hacer esta fiscalización in situ para ver en verdad cómo era todo el protocolo. Es que no estaba premeditado tener una pandemia y sobre todo en las clínicas, ¿qué es lo que pasaba? Por ejemplo, yo he tenido varios vecinos, inclusive a un médico que se enfermó de COVID, por ejemplo, un médico que tiene su botica. Imagínate qué sorpresa para este médico que se enfermó de COVID, estuvo en cuidados intensivos, se fue a la clínica tal, que estuvo toda su vida asegurado, y luego cuando pasan unos 3 4 días, cuando ya puede como que cobrar un poco la conciencia ya activa, ya con todas sus antenitas vinil ya bien activo, le dicen, ¿sabe qué? La cuenta, doctor, ¿sabe qué? Es algo de 50.000 soles. ¿Y en dónde te cobran tanta cantidad? Y ahí fue donde empezó a verse de que todas las clínicas parecía tipo un monopolio, porque todas se pusieron de acuerdo de que si estás en UCI, no sé, 10.000 la noche. Y lamentablemente eso sí, tuvieron de que sí o sí fiscalizar los congresistas. Claro, y lo malo es de que había muy pocos congresistas que querían hacer el trabajo presencial. La gran mayoría, Por el miedo. por el miedo, por la comodidad también a veces, lo hacemos virtual todo, ¿no? O mandamos a los emisarios, ¿no? Que eran sus trabajadores. Lo cual está mal, porque el trabajo congresista es el de fiscalizar. O lo haces tú, o lamentablemente no lo hace nadie. Por supuesto. Y yo sí a eso, y claro, para mi papá y mi mamá era un suplicio ver mis actividades en la semana de representación, porque yo sí me iba a ver los mercados, a revisar los hospitales, a revisar la situación del oxígeno, que en esa época era un bien preciado para todos los hospitales y clínicas. Y además de ello, ver que todo esté funcionando, por lo menos dentro de la pandemia, lo mejor que se pueda, porque bien nunca estuvo y con la pandemia menos. Y además de ello, ver que se cumplieran temas de seguridad, porque claro, mientras todo el mundo estaba viendo el tema de la salud, poco se pensaba en la educación, poco pensaba en la seguridad ciudadana, y creo que por eso también falta de visión en otros sectores, en otros servicios. Creo que tenemos ahora los problemas que tenemos en la actualidad de seguridad ciudadana. Nadie se preocupó por los policías, nadie se preocupó por las comisarías, nadie se preocupó por seguir brindando presupuesto y mejorando el servicio de seguridad ciudadana. Todo el mundo pensaba en ese momento, claro, todo el COVID, todo salud y todo lo que está relacionado con la salud, y no en otras áreas, en otros sectores que hoy creo que estamos pagando también esa situación. Son problemas constantes que nosotros tenemos. De todas formas, hay otro punto que quiero mencionar antes de cerrar este primer segmento contigo. Claro. Es el tema de que ya me hablaste sobre toda tu trayectoria partidaria y parte de tu experiencia como congresista, ¿no? Pero quisiéramos saber nosotros cuál fue tu proyecto de ley bandera, el cual has impulsado, ¿no? A ver, eso es un tema que a mí Tengo varios, o sea, no te voy a mentir. Te podría decir eliminación de la inmunidad parlamentaria, Esa fue muy buena. muy buena. Muy buena. El otro es la mejora en la protección del patrimonio cultural, porque solo un proyecto mío, o sea, se convirtió en reforma constitucional, la reforma del artículo 21 de la Constitución, sobre establecer que el patrimonio cultural es atemporal. Porque imagínate, venía alguien a decir, ya recién con el certificado del Ministerio de Cultura es patrimonio cultural. Imagínate, por eso que todos los patrimonio cultural, nuestros huacos, nuestras momias, todo se vende en Mercado Libre, en eBay. Porque como no tienen certificado, salían del país. Ahora no va, el certificado es un tema formal. Tú, si encuentras un vestigio
prehispánico, prehistórico, colonial, en el suelo peruano, es patrimonio cultural. Ya Como luego una que patente, correcto. exactamente, y es nuestro y nadie se lo puede llevar. Una patente nacional. Así de que- Exactamente, y eso también va a ayudar a que esa reforma constitucional mejore cuando tengamos que extraditar nuestros bienes culturales. Pero además de esa, tengo la que se hizo con otros congresistas, que fue el nuevo Código Procesal Constitucional. El nuevo Código Procesal Constitucional, que reemplazó el anterior código que tenía más de 15 años, fue una reforma integral de la normativa procesal en los procesos constitucionales, y lo que empezó como un estudio académico dentro del Congreso, entre un grupo de trabajo, se convirtió luego en un informe, que el informe se convirtió en un proyecto de ley de reforma integral del código pasado, y luego se convirtió en un nuevo código. Y que con idas y venidas se aprobó, el Tribunal Constitucional lo ha ratificado en 4 sentencias, en 3 sobre todo ratificó su constitucionalidad, y esto es lo que más me llena de orgullo, y además, como quien dice, uno sabe cómo ha sido el origen de cada norma. Creo que completaste ese expertise técnica que tú te has desde niño, o sea, desde tu formación, que justamente que es lo que tú querías, ¿no? Ser un técnico parlamentario neto. Creo que con eso ya diste en el clavo y te sentiste realizado. Claro que sí, porque era algo, y yo le dije, ¿no? Todo lo que yo he puesto en el nuevo código lo he mencionado en algún artículo, en una revista jurídica, en un blog jurídico, en algún momento. Y eso me da la satisfacción de lo que yo en un momento lo planteaba como una idea teórica, una crítica al anterior cuerpo normativo, lo pude luego hacer en el nuevo. Lo pude plasmar. Para alguien que viene de la academia, poder plasmar todas sus ideas En un año. en la realidad. En un año. En Claro, tiempo entonces, récord, básicamente. Se hizo en 8 meses. En 8 meses, Y una consulta aquí entre nos. claro. Y si hubieran sido en 5 años, ¿qué no hubieras hecho? Mira, eso es lo que mis colegas, Ese mis what amigos, if, no, mis, what mis- if. no, mis amigos, mis colegas y amigos me dicen que son dos. Si duramos 5 años, Lucho, cambiabas todos los códigos solo para poner tu nombre, solo por decir lo que yo pensaba, lo que yo quería en mi artículo, en mi tesis, lo he puesto en la realidad. Y claro, tengo, por suerte, y eso gracias al equipo que tuve y a los congresistas que apoyaron en su momento, más de 26 normas aprobadas propias. O sea, no esas de que te sumas al proponente, sino propias con mi nombre y apellido. Y que tuve, como te mencionó, el apoyo no solo de mi equipo técnico, de mi despacho, sino también de los congresistas de mi bancada y del Congreso en general, que pudieron impulsarlas y aprobarlas, ¿no? Reformas constitucionales, como también este nuevo Código Procesal Constitucional y otras normas que considero que tuvieron un efecto importante en la sociedad. Todas constitutivas, es decir, todas que buscaban tener un objetivo y crear o un deber al Estado o un derecho al ciudadano, y muy pocas declarativas, por no decir ninguna. Excelente. Vamos a las preguntas flash. Estas son preguntas flash con Luis Roel Alba. 1. ¿Sport Boys o Alianza Lima? Es por del Callao. Si bien nací en Lima, hincha rosado y del Callao en la vena. Chimpún Callao. Chipún Callao, claro. 2. ¿Qué no negociarías nunca? Mis valores, mis principios. 3. Si fueras un emoji, ¿cuál serías? No sé, puede ser el que pone la cara así, ¿no? 4. ¿Cómo te gustaría que te recordaran en la política peruana? Como alguien decente y justo. 5. Un hobby que pocos conocen de ti. Yo he jugado rugby en la universidad. 6. ¿Batman o Superman? Batman. Una pregunta difícil. No, ni tan difícil. Desde muy chiquito, Batman hasta ahora. Y sin poderes. Exactamente, solo su inteligencia. 7. Un personaje histórico con el que almorzarías. Yo almorzaría, si pudiera, con mi abuelo, Javier Álvaro Orlandini. 8. ¿Banda favorita? ¿Banda favorita? Ahí hay varios. Y más que una banda, escogería a Hans Zimmer, que es un compositor de películas y sobre todo de las películas de Batman, de la trilogía de Christopher Nolan. 9. Si fueras nuevamente congresista, ¿qué sería lo primero que harías? Revisar todas las leyes y normas que ha sacado este último congreso, que son desastrosas, y ver cómo modificamos todo el desastre que han hecho. Y por último y no menos importante, 10. ¿Cuál sería la frase que defina tu vida?
hicimos siempre lo mejor que pudimos. Bien, excelente. ¿Qué recomendaciones, qué mensaje le das a los jóvenes, independientemente si son de tu partido o no, en general, que es para que se involucren en política, ¿no? Yo voy a recordar algo que cuando yo dictaba pregrado en la Universidad de Lima, justamente antes de que se disolviera el Congreso, yo estaba dictando lo que era el Derecho Constitucional 2, Teoría del Estado, y justamente hablaba sobre Aristóteles y las personas virtuosas, que eran las personas que se interesaban en el interés general, en la ciudadanía en general, y no en intereses propios, y que ellos deberían ser quienes tomaran la política y no las personas que pensaban en intereses individuales. Y justamente una alumna, me pasé el segundo congreso, y me toca hablar sobre la política de Aristóteles y la democracia y su impacto en lo que es la política actual. Una alumna me dice: profesor, si bien usted nos dice que nos involucremos en la política, ¿por qué usted no se involucra? Usted tiene un partido, está inscrito en un partido, ya tiene los conocimientos para aportar a la sociedad. Tome la decisión, para bien o para mal. Y claro, eso creo que es lo que necesitan los jóvenes. Personas que de bien, que quieran hacer las cosas bien, que no vengan con una mochila pesada a entrar a la política solo para tratar de limpiarse o quitarse el peso encima, sino más bien que vengan a trabajar, a que todo lo que han aprendido en su vida académica, en su vida profesional, lo vuelquen al servicio al Estado, y que obviamente empiecen bien y terminen bien, y no empiecen bien y que en el camino se empiecen a corromper. Porque si no, vamos a aplicar lo que decía Montesquieu, ¿no? Que la persona nace buena, pero es la sociedad lo que lo corrompe. O como también dice Christopher Nolan en Batman, ¿no? O mueres joven o vives suficiente para convertirte en un villano. Uh-huh. Y eso también, ¿no? Hay que pensarlo en la política, ¿no? Uno cuando entra tiene que saber que va a entrar con ciertos principios, ciertos valores, y que estos deben continuar toda su gestión. Claro, uno puede decir, pero si empiezas a negociar tal vez un principio, otro valor que tú tengas, o lo flexibilizas, puedes tal vez lograr mayores objetivos. Sí, pero esto luego, ¿cómo te van a recordar? Yo prefiero que me recuerden como una persona decente, una persona justa, que tal vez nunca sea presidente del Congreso, tal vez nunca sea presidente de una comisión ordinaria, o que no tenga un puesto importante dentro del Congreso o en la vida pública, a que luego me digan corrupto. Eso creo que es la mayor tara, más aún si uno entiende de que para algo tu familia que te apoye, que te ha apoyado, y no solo tu familia, sino también los amigos, el partido, te ha llevado a este punto de no defraudarlos. O sea, que yo creo que también el mayor temor que una persona puede tener es defraudar a las personas que creen en uno. Las personas que vienen a la política como aventureros y que vienen a servirse al Estado y no servir, eso es lo peor que puede pasarle a la política. Yo creo que los jóvenes tienen que prepararse, tienen que tener algo que puedan luego ofrecerle a la ciudadanía, puedan ofrecerle al cargo que van a asumir. Porque si no, vamos a tener los ministros que tuvo Castillo, los ministros que tiene ahora Dina, de que se les apareció la Virgen la oportunidad, y en vez de decir, oiga, yo no estoy preparado para esto, yo no estoy preparado para asumir este cargo, esta responsabilidad, este deber, no, lo asumen por el cargo, lo asumen por el sueldo, lo asumen por salir en Wikipedia, ¿no? Como funcionario público, pero no porque puedan aportar algo al país. Yo soy sincero, al inicio de la entrevista, si mi hermano no me decía, y mis alumnos, y sobre todo esta alumna no me hubiera dicho, oiga, usted ya está preparado, usted tiene una trayectoria, tiene conocimiento, vuélquelo, aplíquelo, devuélvale algo a la sociedad. Eso tienen que hacer los jóvenes tienen que prepararse para devolver algo a la sociedad. Una frase pequeña que les quieras decir a esos jóvenes. Estudien, trabajen, y luego de todo, dedíquense a ver cómo mejoran el país. Ustedes tienen el futuro en sus manos. No sean aventureros de la política y decir, yo me postulo porque me gusta salir en la televisión, me gusta las redes sociales, quiero tener un espacio en Google. No, postulen porque van a poder brindarle algo a su país, una solución. Porque si no, mejor quédense tranquilitos en sus casas,
sean, como que dicen, actores políticos del Twitter, de las redes sociales y demás, y no le hagan más daño al Estado. El Estado, creo que lo que le ha hecho la mala política es que no tengamos, siendo un país, que seamos sinceros, somos un país pobre, un país que, aunque muchos nos endulzan la píldora diciendo que estamos creciendo 3.5, 3, eso no es suficiente para poder superar los índices de pobreza que tenemos. Tenemos pobreza extrema. Como nunca hemos tenido anemia. Como nunca hemos tenido enfermedades que en otros países ya están descartadas. No, son prehistóricas. No, incluso recién se me viene a la mente el tema estadístico de lo que justamente estábamos hablando de pandemia. ¿Tú sabes en qué tope estuvimos en pandemia? Estuvimos en el último. Ahí hay otra estadística mala para nosotros de que la pandemia obviamente es un caso fortuito, obviamente, pero de todas formas... No se ha sabido enfrentar. Claro, no se ha sabido enfrentar para nada. Repetir, tenemos un déficit de que las personas que en verdad quieren entrar a la gestión pública, que quieren entrar a la política, son personas que, voy a repetir, son aventureros, no son gente que quiere en verdad hacer algo por el país, devolver algo al país. Yo en verdad me siento orgulloso, me siento feliz de ser peruano y como tal quiero que mi país sea mejor. Ya, hoy día me dirán, sí, pero claro, él no tiene hijos. Y dije, no, pero tengo sobrinos que los adoro como si fueran mis hijos y quiero un futuro para ellos inmediato. Quiero que por ejemplo, mis sobrinas, mi ahijada, y mi sobrino, cuando estén orgullosos no solo de su tío, sino de su país. De que sabe decir, oye, el Perú es un país que sale adelante, un país que con todas sus debilidades, con todas sus falencias, tiene gente que lo está impulsando. Ahí necesitamos a los jóvenes. Necesitamos a los jóvenes que vayan a denunciar a los malos políticos, que vayan a denunciar a los malos funcionarios. El gran problema que tenemos en Seguridad Ciudadana es porque las personas no quieren denunciar, no quieren hacerse cargo de los problemas del país. Tenemos que hacernos cargo. Hacernos cargo los partidos políticos, hacernos cargo los políticos que ya hemos vivido la experiencia y los que quieren vivirla también. Porque si quieren vivirla muy bien, entonces empezamos a ver los problemas y a ver soluciones. No entrar a ver qué cosas hacemos, porque hay veces que yo escucho a los nuevos candidatos y ¿sabe cómo funciona con eso? No, pero aprendo cuando ingresen. No, uno no viene a aprender. O sea, no, el Estado no le va a pagar a alguien a que aprendas en el camino. Tienes que tú prepararte. Tú estudiar, inclusive, no un diplomado, no un curso, pero tú mismo. ¿Cuántos cursos hay en YouTube gratuitos de gestión pública? Hay un montón. ¿Cuántos de derecho parlamentario? Un montón. ¿Cuántos cursos hay que pueden servirle a una persona autodidacta, pero que tenga las ganas de aprender? Aprender para sí mismo y luego para revertirlo en la función que va a ejercer o claro, que quiere ejercer. Empíricamente. Exactamente. Yo no les pido que tengan que estudiar maestrías. No. Cuando digo prepárense, cojan los fines de semana, en vez de irse de juerga, de fiesta, cojan un sábado, un domingo, pónganse a ver los videos de clases, que hay un montón, que son gratuitas. En Google te dicen, inscríbase acá, y se inscriben y ya tienen los sábados, domingos, clases todos sobre gestión pública. Creo que lo que tú estás ligando en estos momentos es de que cuando tú ni bien eres congresista, como que capaz tú ya tienes un designio de que, oye, ¿sabes qué? Para ser padre de la patria, tener un cargo público, tengo que seguir paso por paso a nivel técnico y luego ya la palestra. Pero lamentablemente, cuando tú ya te has cruzado, cuando entraste a ser congresista y viste in situ que hay distintos tipos de congresistas, viste de que no es como tú te lo esperabas o capaz la convicción, esa visión que tú has tenido para con tu puesto de trabajo, tu puesto público ha sido distinto para... Porque, a ver, y esto te lo dice inclusive varios metodólogos de la gestión pública, para que un funcionario que no conoce el cargo se adapte al mismo, lo conozca, por lo menos empíricamente, son 6 meses. 6 meses. Si el funcionario quiere aprender. Si no quiere aprender, nunca va a aprender. Y va a votar lo que tenga que votar, va a hacer lo que le diga el asesor, etc. Pero si quiere aprender, por lo menos demorar 6 meses. Porque le va a costar. Si esa persona ya hubiera venido con esos 6 meses de aprendizaje, inclusive como dice, autodidacta, porque le gusta el tema,
esa brecha de 6 meses se reduce. Tal vez en un par de meses o un mes en lo que es la práctica, ¿no? De lo que aprendió en la teoría, en la práctica. Y ahí está el compromiso que tiene que tener cada uno. Exactamente. Pero no, uno dice, bueno, saldré y ya cuando salga llego y veo qué hago. Y eso, porque como digo, si uno quiere aprender, la brecha empírica son 6 meses. Si no quiere aprender, no aprende nunca. Por eso escuchamos a veces a los juristas cuando se entrevistan que no sabe ni cómo funciona su propio congreso. No, y eso es triste. Y claro, cuando luego le llama la atención en redes o le llama la atención a ese funcionario en prensa, el funcionario se molesta y le dice, oye, ¿por qué se mete conmigo? Que yo he venido, yo no sé, yo tengo otra profesión, no soy abogado. No necesitas ser abogado. ¿Cuántas personas conocen el Congreso sin ser abogados? Es que también en los requisitos no estipula de que tienes que ser abogado. Exactamente, puede ser cualquier profesión, solo tienes que tener un poco de decencia en cuanto a, bueno, si yo quiero aspirar a este puesto, me preparo por vamos a ver cómo funciona. Es como cuando estás en las campañas. Las campañas, lamentablemente, hay candidatos que te prometen que van a hacer colegios, que van a hacer escuelas, que van a hacer hospitales. Oye, entonces pues tú eres el presidente. El presidente es el que le toca hacer eso. Aumentar el sueldo mínimo. Aumentar el sueldo que eso no le corresponde. Todas son funciones del Poder Ejecutivo, son del Gobierno Nacional. Si quieres proponer o prometer todo eso, candidate a ser presidente, no congresista. Y cuando tú le dices eso, dicen, no, es que me estás acá minimizando. No te estoy minimizando, es que no engañes a la gente. Ya sea por dolosamente decir, bajo conocimiento de que lo estás engañando, o culposamente, por desconocimiento tuyo, pero también genera desconocimiento en la población. En ambos casos se está mintiéndole. Y en ese contexto también que estamos hablando básicamente, ahorita el subtema es tipos de congresistas. ¿Qué otros tipos de congresistas has visto en tu breve paso por el Congreso? He visto gente que en verdad ha querido hacer dentro de su desconocimiento, porque no conocen el tema parlamentario, pero que se han querido hacer las cosas bien. Personas que dentro de sus limitaciones, al momento de asumir la responsabilidad de ser congresista, han querido aprender, han preguntado, te han pedido apoyo, inclusive te han pedido libros para aprender más y poder hacer mejor sus funciones. Y esto es lo que ese para mí es el congresista que se necesita. El dispuesto. El dispuesto, el que quiere aprender, el que quiere hacer las cosas bien. Hay un tema que siempre me gustó, una frase, ¿no? En el derecho. Para ser juez, no necesitas ser el mejor abogado. Necesitas ser una persona buena. Porque tú te toca solo decidir qué es justo. Y para saber lo que es lo justo, necesitas ser solo bueno. Ser justo tú mismo. Para impartir justicia tienes que ser justo. No necesitas ser el mejor abogado, el mejor doctrinario, el mejor juez en conocimientos. Necesitas ser una persona justa. El congresista es igual. El funcionario público es igual. Si tú eres una persona justa, una persona decente, una persona no corrupta, tú mismo, por iniciativa, vas a buscar aprender cómo funciona tu puesto. Vas a aprender, vas a querer tener el conocimiento para hacer mejor tu función y servir mejor a los ciudadanos. Y cerca a ese año y medio que tú has estado como congresista, fuiste mesa directiva. Exacto. Cuéntanos un poco de la experiencia, porque naturalmente, todos saben de que los congresistas fiscalizan, realizan leyes, pero justamente una de tus actividades que has hecho como mesa directiva, ¿nos puedes mencionar? Claro, a mí me tocó asumir la segunda vicepresidencia con algunas funciones de la primera, porque justamente el presidente del Congreso, que era en ese momento Francisco Sagasti, asume la presidencia encargada. Tú subes. Y uno subía, pero se repartían las funciones de la primera vicepresidencia, que también asumía la encargatura de la presidencia del Congreso. Y a mí me tocó, por suerte, en esos ámbitos técnicos, el tema de poder derivar los proyectos de ley a las comisiones, que era un trabajo técnico y que también a mí me interesaba porque conocías cuál era el procedimiento parlamentario legislativo como tal. Codo a codo con el oficial mayor, ¿correcto? Más que con el oficial mayor, sino con el director técnico parlamentario. El técnico parlamentario que se dedica justamente a darte las propuestas del proyecto de ley. Y lo cual te permitía, a ver, por ejemplo, llevaban una cantidad de proyectos de ley por el tema, por los subtemas, a revisar el proyecto de ley y pues claro, un montón. Entraban al día que te diré
10 proyectos, ¿no? Y a la semana, y tú a menos de 48 horas tenías que ya derivarlo a una comisión. Y hay una consultita. Justamente, bueno, en conversación de varios amigos, ¿cómo es en el tema de que, por ejemplo, ya, yo tengo un cerro acá de proyectos de ley? ¿Es por orden de llegada o Claro, es por orden de llegada. Estrictamente. Estrictamente es por orden de llegada, llegan los proyectos de ley Ok. y tú vas viendo por la materia a qué comisión ordinaria va. Inclusive, poderte por materia puede ser a 2 comisiones, una principal y una secundaria. Y no tienes que decir, por ejemplo, este proyecto de ley va a la Comisión de Constitución y al mismo tiempo va a la Comisión de Economía. La principal Constitución, la secundaria Economía. Este proyecto de ley va a la Comisión de Fiscalización y a la Comisión de Descentralización. ¿No? Principal, secundaria. Entonces, te permitía tener esa facilidad de conocer cómo empezaba el procedimiento parlamentario, cómo llegaba a mesa de parte te la derivaban a la vicepresidencia, la vicepresidencia tú tenías que, con el equipo técnico del servicio parlamentario, revisar a dónde iban los proyectos y cuál era su destino, emitir el informe técnico firmado por uno para derivarlas y cómo ya luego llegaban a las comisiones ordinarias y cómo estos ya luego trabajaban cada uno de sus equipos técnicos para sacar los dictámenes que se convertían en dictámenes a la gente del Pleno y la gente del Pleno a su debate y aprobación. Y todo se resume a una autógrafa de ley de la presidenta en este caso. Exactamente. Va la autógrafa al Poder Ejecutivo que tiene la oportunidad de observarla o ya publicarla en ingresos por el peruano, ¿no? Y el Congreso, si lo observa, insiste o hace suyo las observaciones. Todo ese procedimiento que uno lo ve en la Constitución, lo ve en el reglamento, ya ves la mecánica en envío indirecto, ¿no? Que eso es algo que también te enriquece, ¿no? Ya lo ves, ya lo vives. Claro, porque, o sea, hay muchos engranajes que sujetan todo un proyecto de ley que puede ser, obviamente, destinado al bien común. Muy aparte de ello, bueno, ya hemos hablado de tu historia, de tu trayectoria, de qué es lo que has hecho, qué es lo que no has hecho, pero creo que ya hemos hablado de lo que has hecho bastante y creo que capaz podemos entrar a este subtemento de lo que vendría a ser qué es lo que podrías realizar, ¿no? ¿Qué es lo que no hiciste? Ahí las próximas elecciones están acá a la vuelta de la esquina. ¿Qué opinas de las próximas elecciones? Que justamente obviamente son más de 45 partidos, 50 partidos inscritos. Obviamente van a haber alianzas, pero de todas formas... ¿qué opinas acerca de esos 50? Y capaz también preguntarte, ahí nomás, de qué es lo que se le espera a Luis Roel Alba, ¿no? Capaz diputado, senador. Lo que me hubiera gustado hacer, bueno, como lo dije en el ping pong que tuvimos, algo que siempre me enseñó mi abuelo y también mis padres, es que todo se puede mejorar. Toda gestión, todo acto se puede mejorar, todo es perfectible, ¿no? Quedarte satisfecho con lo que se hizo es tal vez inclusive lindar con la mediocridad, porque siempre se puede hacer algo mejor. Y yo creo que si bien me puedo enorgullecer de la gestión que se hizo, ¿no? Tanto en mi labor como en la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, las denuncias que se impulsaron, desde ahí la gestión legislativa de los 26 normas con nombre propio que se aprobaron, las reformas constitucionales, el nuevo Código Procesal Constitucional, entre otros. Yo creo que siempre se puede hacer más, ¿no? Yo puedo haber dicho, tal vez si hubiera impulsado esto, hubiera logrado otro proyecto de ley aprobado, o tal vez si hubiera hecho esta fiscalización, hubiera logrado esta otra. Siempre se puede haber hecho algo más. Claro, en ese momento uno tiene bastantes actos por hacer en el Parlamento que no te da el tiempo. Como te digo, y lo de seguridad se le puede preguntar, que yo llegaba 8 de la mañana, me iba a leer la noche, de lunes a viernes, y era la parte de la labor que me correspondía, porque yo tenía inclusive atrás de mi escritorio, una agenda de lo que teníamos que hacer, lo que faltaba y el estatus, ¿no? En diferentes momentos, diferentes áreas, diferentes comisiones, porque yo era obsesivo con lograr los objetivos, yo no me podía ir con menos. Como voy a repetir, estoy orgulloso de esa gestión, sí. Que se puede mejorar, claro, se puede mejorar. No le ha gustado. Ahora, tal vez, si me dices qué podría hacer ahora más adelante, mira, como está ahora distribuido la bicameralidad entre Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, claro que a mí me gustaría en la Cámara de Diputados, por un tema de que ahí se van a preparar las leyes.
Porque la Cámara de Senadores solo va a revisar, modificar y aprobar o archivar. Pero donde se crea, La iniciativa donde se debate, misma, claro. donde se debate, donde se va a tener la aprobación en primera instancia de lo que va a ser las normas, es en la Cámara de Diputados. Y donde se va a fiscalizar también es en la Cámara de Diputados, no en la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores va a ser una cámara revisora de las normas, va a ser la cámara que va a designar a otros funcionarios y la que va a tener la segunda instancia para lo que es el control político, de ¿no? las acusaciones constitucionales, inclusive la vacancia. O sea, ¿a ti te gustaría ser nuevamente diputado? Sí, porque creo que, voy a repetir, me parece que hay que revisar mucho de lo que ha hecho este Congreso. Yo creo que la tarea del Congreso que viene es revisar todo lo que este Congreso ha hecho en cuanto a materias de reforma de justicia, en cuanto a materias de reforma penal, en cuanto a normas de seguridad ciudadana, que tanto el Ministerio Público, el Poder Judicial, la propia academia han señalado que han sido retrocesos y que esto ha permitido que tengamos el contexto de seguridad ciudadana que tenemos en la actualidad. Y ahí sí te doy todo, discúlpame por interrumpirte, pero tengo una noticia de último minuto que es justamente el proyecto de ley que tú incentivaste, el cual fue el de la inmunidad parlamentaria, La ¿correcto? eliminación, claro. Ya, ahorita por comisión ha sido aprobado para que vuelva. ¿Entiendes? Bueno, ¿Entiendes la letra? yo creo que todos los avances que en su momento hubo, para bien o para mal, todo puede ser perfectible, como he mencionado. Este Congreso lo ha revertido porque se da cuenta de que no tiene un contrapeso uno en el gobierno, porque el gobierno está enclaustrado, secuestrado por el Congreso de la República, y lo que están aprovechándose es esa situación, ¿no? De jugar en pared con la inseguridad ciudadana, con los ilegales, con los informales, y al final quienes pagamos los platos rotos son los ciudadanos. Claro, ellos tienen la tranquilidad de que tienen su seguridad del Estado, tienen su seguridad propia, y que a ellos, su familia, no lo van a tocar. Pero tú, yo y todos los que nos escuchan salimos a la calle y no sabemos si vamos a volver a nuestras casas. Y lo peor, nuestras familias no van a saber si van a tener justicia. ¿Por qué? Porque este Congreso ha legislado para ellos. Porque ellos no piensan más allá de sus personas. No piensan más allá de lo que sucede en el hemiciclo del Congreso. No piensan que hay ciudadanos, familias y personas que están temerosas de salir a la calle, de hacer empresa, de trabajar. Hoy, una de las labores más peligrosas es ser conductor de transporte público. Imagínate, o sea, algo tan básico que uno podría decir, es porque hay accidentes. No porque no hay accidentes, sino porque hay sicariato. El Congreso no ha legislado nunca pensando en ellos. O sea, lo que va a tocar el Congreso que viene es revisar, por lo menos en esas tres materias, que reforma de justicia, reforma penal y reforma de seguridad ciudadana, esos tres temas tienen que revisarse, todo lo que ha hecho este Congreso. Más allá de pensar qué van a hacer los próximos congresistas, es pensar en quiénes van a votar los ciudadanos. Eso sí también es importante. El ciudadano va a tener una gran tarea, sí, yo lo sé. Ayer o hoy día creo que estaba el jefe de la OMPE, que se acaba diciendo, mira, tenemos 43 partidos, multiplícalo por 130 diputados, por 60 candidatos a senadores, más 5 candidatos al Parlamento andino, más 3 la plancha presidencial. Ya tienes de los 34 millones que pueden votar, 1 millón menos. Porque van a tener que candidatear. Más aún, teniendo partidos cascarón, partidos que tienen firmas, han entrado a la contienda electoral con firmas falsas o falsificadas o observadas. Con partidos que su objetivo era ser partido nacional para poder participar en las elecciones regionales y locales, pero que si no participan en las generales, se les cancela la vigencia de su partido y no pueden participar en octubre. Igual tienen que participar. Ni siquiera se ha pensado en eso. Este Congreso no ha pensado en esa situación. De que, oiga, ¿sabe qué? Mejor, para no generar incentivos perversos a los partidos que solo quieren participar en las elecciones regionales y locales, si no quieres participar en las generales, no participes. Ya que la cuota o los requisitos de que si pasa o no pasa la valla sean para las elecciones regionales y locales. Y así, te apuesto que se reducen de los 43 a menos de 20. Porque cuando yo he viajado a provincias con el partido,
Cuando yo he consultado a diferentes candidatos que ya están postulándose, inclusive a gobierno regional, antes que a diputado, antes que a senador o a presidencia, es de que no, es que están postulando porque si no postulan se le cancela la participación para octubre. O sea, tienen que participar sí o sí en abril de 2016. Y hubiera puesto una norma que si quieres participar, quieres no. No me distorsiones más el espectro electoral. O, si hubiera habido esta normativa sobre las firmas falsas observadas, inmediatamente se cancela la inscripción del partido. Porque naciste con un acto inválido. Tu nacimiento como partido es inválido. Es ilegal. Sobre todo, bueno, te comento y les comento, mi prima ha sido afiliada a un partido, no sé, se llama Educa. Empieza con Educa. Y mira, mi prima, por ejemplo, no está en otro país. Y de la nada, estos delincuentes, porque básicamente son delincuentes, claro, aquellas personas que falsifican, firma y sobre todo, obviamente no le van a duplicar la huella dactilar. No, acá hay varios delitos, como ya lo he mencionado otros periodistas. Falsedad genérica porque has incorporado a la información pública, a la administración pública, que es la OMPE, información falsa, falsedad genérica. Luego, usurpación de identidad de la persona que estás utilizando su identidad. Estás afectando los datos personales de la persona que has usurpado su identidad. Luego, si son varios, organización criminal, o sea, con agravante. Pero ha sido cientos de firmas. Por decir otros delitos más, ¿no? Oye, pero es algo que también le digo. El problema es que los datos nuestros se venden en Azángaro, se venden en La Cachina, en El Hueco, etc. Como si fuera pan caliente. Claro, tú pides cuántos DNIs o información de personas. ¿Cuántas personas necesitas? 50.000. Te pasan el USB. Y listo, y está. Y es al paso. Exactamente. ¿Dónde está aquí el Ministerio Público? ¿Dónde está la Policía Nacional del Perú? ¿Dónde está el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que dentro de su entidad tiene la autoridad para la protección de datos personales? Que se están traficando como si estuvieran traficando películas de Netflix. ¿Dónde están? Y ese es el tema cuando tienes funcionarios públicos que no fiscalizan. Que no hacen su trabajo. Y que no están preparados para asumir esa función. Y que son temas que uno lo puede saber viendo prensa. Ni siquiera es un tema de que tengan que investigar o tener mucha inteligencia. Viendo las denuncias que hay en prensa o en redes sociales, puedes ir advirtiendo de que hay un patrón. Y que puedes enfrentarlo. Solo falta la decisión política y el conocimiento mínimo de la función que estás ejerciendo. ¿Tú perseguirías a ellos? Claro que sí, porque hay ¿cuántos datos personales están siendo utilizados para malversados, para delitos comunes como agravados? Imagínate, cuando se trafica esa información, no solo se trafica para el tema de las firmas falsas para inscribir partidos, sino también para tráfico de tarjeta de crédito. Porque con esa información van a un banco y firman, ponen tu nombre, con todos tus datos que están ahí robados, sacan crédito a tu nombre, sin que tú sepas, y empiezan a utilizar la tarjeta y tú tienes una deuda que tú no sabes. Hasta que obviamente te cae Infocorp o te cae el banco para reclamarte. O utilizan esos datos personales para poder crear cuentas falsas de Bitcoin, ahora que está de moda, o de redes sociales. O sacar un celular y empezar a extorsionar con tu nombre. Todo eso con solo tus datos personales. Uno piensa que son cosas menores. No. Son tus datos personales. Son lo que genera tu identidad y que está siendo utilizada para un montón de delitos que uno desconoce, tal vez. Excelente saber que eres muy preparado. Bueno, desde ya felicitarte por esta espléndida entrevista. Nunca habíamos tenido un congresista. Bueno, un ex congresista, que capaz puede ser nuevamente congresista. O quién sabe, escalar. De todas formas, creo que ha sido, la verdad, suficiente el expertise que tú has tenido a través de tu vida para ya salir del cascarón, por así decirlo, el cascarón pragmático. Teórico para pasar al pragmático, porque en verdad... Sí. Y que todos tienen que tenerlo, porque a la final lamentablemente hay pocas personas que son preparadas y se te ve que eres muy preparado en el tema. Muchas gracias por eso, pero igual hay personas que la práctica luego lo complementa con lo teórico. Yo tengo amigos que en verdad han empezado en la práctica en la función pública y luego se han ido preparando y ahora tienen maestría y son gestores públicos o tienen especializaciones en su función pública
que empezó con la práctica y que luego lo han estado llenando de contenido teórico. Como digo, el orden de los factores ahí creo que no altera mucho el producto, porque si tienes las ganas, si tienes, no solo las ganas, sino también asumes el deber que te toca como funcionario público, creo que eso es lo justo y necesario. Como te dije el ejemplo, ¿no? En el derecho hay siempre una frase, ¿no? De que para ser un buen juez no necesitas saber mucho de derecho, sino ser una persona justa, porque te toca impartir justicia. En función pública es igual. Si tú quieres hacer las cosas bien, eres una persona decente, la teoría lo aprendes, la práctica también. Los valores, los principios es lo que no se negocia. Unas últimas palabras, un mensaje final para mi teleaudiencia que No, sigue más creciendo bien, de a pocos. agradecido acá por la invitación, a ustedes por escucharnos, escucharme a mí sobre todo, y que no pierdan la esperanza. Yo creo que el Perú, como siempre se ha dicho, es más grande que sus problemas, pero necesitamos de los jóvenes, necesitamos de personas que quieran servir a su país, no servirse del mismo. Olvídense de la criollada, olvídense de la salida fácil, porque en el país, si quieres hacer las cosas bien, no hay salida fácil. Tienes que siempre esforzarte y piensa que lo que vas a dejar como ejemplo, como trayectoria, vas a dejar de legado, es lo que haces en la vida. Y eso tienes que hacerlo con principios y valores, siendo decente. Esto ha sido Luis Rodel Alba en La Política es Clave con Jesús Cipión. Hasta luego.